Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy, en esta serie de lecturas sangallinas, procederemos a la lectura de uno de los cuentos más valiosos de la producción de Carlos Eduardo Zavaleta, escritor caracino que ha dejado para la posteridad un conjunto de cuentos que lo convierten, indudablemente, en una de las figuras más destacadas de la literatura peruana del siglo XX y uno de los más grandes cuentistas de la literatura de nuestro país y en especial de nuestra región. Carlos Eduardo Zavaleta fue un escritor fiel a sí mismo y a las esencias del Perú. Durante décadas, desde la publicación de su primera novela, El Cínico, de 1947, Carlos Eduardo Zavaleta profundizó en la problemática de nuestro país. Por eso es que muchos de sus temas están relacionados con el centralismo, la pobreza, la migración provinciana, los prejuicios sociales, los desajustes psicológicos en los diversos estratos de la sociedad peruana. Y uno de sus más grandes logros es haber asimilado a fondo los grandes ejemplos novelísticos y narrativos del siglo XX de escritores como James Joyce, William Faulkner, John Dos Passos, Aldous Huxley, entre otros. Es por ello que Carlos Eduardo Zavaleta ha sido considerado como un excelente autor que ha modernizado la estructura y el estilo de la narrativa peruana, alejándose del indigenismo ortodoxo. Para el día de hoy hemos elegido uno de sus cuentos, como ya lo hemos señalado, titulado Eclipse de una muchacha. Eclipse de una muchacha de Carlos Eduardo Zavaleta. Cada vez, al oír decir que uno busca una sola mujer a través de otras mujeres, vuelvo a Yungay, a mis 9 o 10 años, cuando conocí a Olga Ángeles, en un día memorable del que ya se hablaba desde antes de llegar. Fue el día del eclipse de sol, para el que todos nos preparábamos en la escuela. Habría excursión, clases en el campo e inclusive llevaríamos todos anteojos oscuros. La única tienda que los vendía estaba junto a los lirios, el mejor café del pueblo, con mesillas de manteles coloreados y luces opacas sobre las mesillas. Cuando entré, ya habían vendido las únicas 5 gafas que esperaban a los clientes desde hacía años. Un viaje a Carhuaz era inútil, pueblo más chico que Yungay, y entonces debimos encargar a los choferes de camiones y góndolas que nos compraran los anteojos en Huaraz, previa comisión para ellos, por supuesto. Así obtuve las gafas por ser de los primeros en encargarlas, y así quedé listo para el día memorable. El maestro había dicho que el eclipse se produciría por la tarde, a las 2, pero nos citó a las 9 de la mañana, porque deberíamos trepar el cerro de Pan de Azúcar, donde Gamarra y Castilla habían librado una fiera batalla contra Santa Cruz 100 años antes. Y para todo eso llevábamos cuadernos, fruta y fiambre. A las 9:30 ya estábamos formando en la calle y vimos pasar por delante al otro colegio del pueblo, el de muchachas. En medio de tantos uniformes de faldas azules y blusas blancas, entreví a alguien de ojos claros, increíblemente dormidos, y la sonrisa que era toda una luz. Pero la visión se perdió entre el desfile de mejillas. Tras ellas marchamos hasta más allá del panteón, del primer recodo y del primer puente. Allí acabaron las columnas, el orden y el silencio,
Muchachas y muchachos empezamos a trepar a las ganadas hasta la cima del cerro. Fue una ilusión, claro, porque a cada tramo debíamos descansar y no había cuándo llegáramos a la cúspide, por encima de la cual surgió todavía la otra montaña, Punyang, como burlándose de nuestras fuerzas. A media ascensión, creo, a las 11 de la mañana, soleada y azul, volví a ver esos ojos claros, aunque dormidos, el destello de la sonrisa, la cabellera negra recortada a la gazón, y también unas piernas rosadas y largas, y un cuerpo de muchacha todavía brotando, como el mío, entre los hombres. Su sonrisa fue definitiva. Me animó a ayudarla a trepar, a inventar el diálogo sobre las asperezas del terreno, las gafas oscuras y eso, mientras ella decía que llevaba apenas un vidrio ahumado con velas, porque las gafas costaban mucho. Jadeando y descansando, con los pelos agitados por el viento, a mediodía llegamos juntos a la cumbre. Solo podíamos mirarnos y sonreír. Imposible hablar por la fatiga. Al sentarnos en las piedras, nos convidamos con la caracina y las butifarras que habíamos llevado. Pronto estuvimos rodeados de condiscípulos y el maestro empezó a dictar su clase de historia al aire libre ante esa vasta maravilla que ofrecía todo el callejón de Guaymas, donde la luz se rompía en el cristal de los nevados y el clima benigno impedía el frío. A la una creímos ya haber visto, fascinados, la batalla de Pan de Azúcar que acabó con la huida de Santa Cruz en una famosa mula zaina, en la cual atravesó 100 leguas en 4 días para llegar hasta Lima, anunciar allí su propia derrota y echarse a llorar perdidamente en el palacio de Ribagüero. El otro hecho memorable sucedió en el mismo campo de batalla, una vez consumada la victoria, cuando en el bando de los vencedores, Gamarra concedió al chileno Bulnes el título de Gran Mariscal de Ancash, título que ningún muchacho había soñado que existiera, y desde entonces a los mejores alumnos les llamábamos Gran Mariscal de Yungay, e inclusive a Olga le tocó ese claro nombre. A la 1:30 nos ordenaron ver cómo eran el cerro y sus accidentes, recoger restos de balas o fusiles oxidados, mudos, y clasificar piedras y plantas silvestres y formar grupos para observar el inminente eclipse. A las 2 supe que se llamaba Olga Ángeles Pinatea y ella se había puesto mis gafas y yo me pintaba los dedos con el vidrio ahumado. Empecé a ver el prodigio del sol invadido por la luna, una bola negra hinchándose sobre la esfera que ya no lucía dorada ni brillante junto al otro prodigio de Olga, cercana y su piel fragante, sus cabellos volando libres, su naricilla tan graciosa que parecía de broma, sus labios rosados cuyas diminutas e increíbles líneas, poros y rayas podían contarse. Pero nada era igual a su mirada adormecida. Su sonrisa lo alzaba a uno del suelo. En una pausa del escudriñar al sol, lánguido, y otra vez me afanaba en vano por olvidarme de ella para observar únicamente el eclipse. Ya la tarde no era tarde. El sol era apenas un halo en torno a la luna negra que lo había invadido. Y el mundo de abajo, de quebradas, caseríos, el río Santa y las palmeras de la plaza de Yungay, se había transfigurado en una noche nueva, de las que no podían existir, una noche soñada o perdida, y yo vivía como dentro de una muchacha cuyos dedos ya había rozado. Y ahora yo le quitaba las gafas y rozaba su frente, sus cabellos, mientras Olga tomaba el turno del vidrio ahumado, hasta que ambos acabamos con la nariz tiznada y pudimos reír, pero no reímos, porque la noche súbita ya creaba nervios, gritos, aplausos, canciones, cualquier cosa. Una noche provisional y tímida,
lánguida, mortecina, y ahora los pocos alumnos que tenían relojes tomaban el tiempo del prodigio. Cuando la luna siniestra acabó de rodar y reapareció el sol amarillo, primero débil y legañoso, y luego otra vez firme, radiante, un vasto grito de júbilo llenó el cerro de Pan de Azúcar, así como el ejército de Castilla y Gamarra habría vivado victorioso. Bajamos con las narices pintadas de payaso y yo cargando la bolsa de nuestras piedras para Olga, las semillas que escogió, las flores silvestres que llevé acompañándola hasta su casa, no lejos de las grandes palmeras que habíamos visto desde arriba. Desde entonces iba a verla por las tardes, cuando el sol moría, y jugábamos en la galería haciendo figuras con una rueda de hilo que enganchábamos en los dedos, y así nuestra piel se besaba. Sus ojos verdosos y dormidos iban desapareciendo poco a poco al anochecer, y su risa fresca y de dientes llenos impedían despedirme. Así supiera yo que papá iba a cruzarme de latigazos si llegaba tarde a comer. Ahora la miro únicamente sin tocarla. Está como dentro de mi mujer, de Lucía, eclipsándola por ratos, pero luego Lucía vence y recobra su dominio. Tiene mucho de Lucía, su mirada de medio sueño, su sonrisa libre, su aire ingenuo y lánguido. Ahora entiendo que yo he vivido entre eclipses de Lucía para que brillara Olga y eclipses de Olga para que volviera yo a mi Lucía. Pero no supe que ella se pareciera tanto a mi mujer, sino cuando, al leer los diarios sobre uno de los muchos aluviones de Ancash, me di con esta noticia. Entre las últimas víctimas en Yungay se recuerda a la familia Ángeles Vinatea, compuesta por 3 miembros que al parecer habían logrado salvarse la primera noche. Amanecieron cerca de los nichos del panteón, rodeados por la avalancha de hielo, roca y lodo que había borrado a Yungay del mapa. Quedaron en medio del fango, pero vivos, de pie, gritando y pidiendo auxilio mientras el fango aumentaba sin cesar. Cuando tuvieron conciencia de que nadie podría salvarlos, primero se arrojó al aluvión la madre, después se suicidó igualmente el padre, pero la hija, Olga Ángeles Vinatea, que en su colegio ganó el título de gran mariscala de Yungay, no se arrojó nunca, y más bien desapareció lentamente, poco a poco, luchando a brazo levantado hasta el final. Y todo eso lo vio un testigo desde el cerro. Cuando dejé de leer, estaba llorando, pero creo que lloré muy poco y muy avergonzado, mucho menos sin duda y por una causa no menos grande de la que había llorado Santa Cruz en todo el trayecto de 100 leguas desde el cerro de Pan de Azúcar hasta el palacio limeño de Riva Agüero.